Hola gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy les traigo mi predicción y análisis de la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Como ya saben gente, la fecha 13 acabó y con el partido del martes se juega el último partido de eliminatorias sudamericanas del año, ya que las fechas próximas luego del martes serán para enero del mismo 2022. A solo 5 fechas sé que se acaben las eliminatorias. La tabla de posiciones está muy apretada, en especial en su zona media, pero luego haré un video del análisis de la tabla, pero ahora haré la predicción de la fecha 14. Sin más que agregar, comencemos. El primer partido será Venezuela vs Perú, el último contra el séptimo. Aquí se puede definir si Perú estará peleando más, o si ya quedará eliminado. Perú viene de golear 3-0 a Bolivia, mientras Venezuela viene de perder por la mínima a Ecuador por la mínima. Por otro lado, este partido será en Venezuela, donde Perú no gana hace mucho más de 20 años. Creo Perú tiene buenos jugadores como La Padula, Peña, Cueva, Tapia entre otros, pero no sé si le alcance contra esta Venezuela, que realmente complica mucho a sus rivales. Lo vimos con Ecuador, donde las más claras las tuvo Venezuela, no fue capaz, pero le dio pelea en Quito. Ahora jugarán en Caracas, donde, como dijo, Venezuela tiene mucha más ventaja en el historial y realmente Venezuela no es un mal equipo. Por eso me la juego a que Venezuela va a ganar este partido, así sea por mínima, y se vengará de Perú por lo de la Copa América y por lo de Lima. Es cierto, no hay que subestimar a Perú, pues como digo tiene buenos jugadores, pero no creo que le alcance, pues pero es cierto, estamos hablando de Venezuela, son rivales muy parejos, por lo cual creo que el empate no es un resultado tan imposible de pasar, pero igual me la juego por la vino tinto. Segundo partido, Bolivia vs Uruguay, partido interesante donde me la juego por la victoria de Bolivia, pues si bien por nombres, títulos, plantilla e historial Uruguay es por lejos superior a Bolivia en la altura. Bolivia es una selección distinta, yo lo hemos visto en la altura. Bolivia es una selección capaz de golear, y si vienen de un 3-0 en Lima, pero es exactamente por eso Bolivia va a pelar este partido con su vida por no quedarse fuera y seguir en la pelea, y aprovechando el mal momento que pasa Uruguay con un mal estilo de juego, perdiendo y no definiéndose, además de que Bolivia tiene historial a favor en La Paz contra Uruguay. Es por eso que creo Bolivia se impondrá y aprovechará para ganar. Tercer partido, Argentina vs Brasil en el clásico sudamericano. Este partido por localía hace favorito a Argentina, pero como lo hemos visto, Brasil es un tren muy reñido el perdido. Sin embargo, le voy a la victoria de Argentina, pues al día de hoy veo más difícil que pierda Argentina que Brasil, y si bien Brasil viene con ganas de revancha, y eso Brasil por lo que hemos visto ha bajado y mucho desde que empezó hasta ahora, mientras Argentina todo lo contrario, ha ido de menos a más, en especial luego de ganar esa Copa América. Por eso creo que así sea por un gol Argentina y ganará. Cuarto partido, Colombia vs Paraguay, un partido que realmente me es difícil predecir, pues cada uno tiene algo a su favor y en contra. Por el lado de Colombia, pues está local, y por el partidazo que le hizo a Brasil se supone puede ganar, y más aún aprovechando que Paraguay no viene tan bien. Por el otro lado, Paraguay, equipo que perdió de local con Chile gracias a un autogol de su arquero, pero que tal vez mejoró un poco con respecto a lo de Berizzo en ventaja, pues tiene a su favor el historial en Barranquilla, y es una selección que aparentemente da sorpresas y sabe que jugar con su nuevo entrenador Barros Schelotto más o menos irá tomando cuerpo, y de seguro se irán a muerte por el partido del martes, que se jugará a las 6 de la tarde hora colombiana, un horario que no beneficia ni perjudica a ninguno de los dos, pues no hará tanto calor, pero pues si se irá sintiendo Colombia es más favorito. El problema que yo veo es el técnico de Colombia, Reinaldo Rueda, que James me gustó su forma de definir y ha vuelto a empate y no hace gol hace 4 fechas. Este partido está muy necesitado de ambos, pues si Paraguay pierde queda casi eliminado, y si Colombia pierde queda muy mal parado, además de que puede entrar en crisis. Tal vez Colombia haya aprendido de su error con Ecuador de no ganarle y casi quedar afuera de los 5 clasificados. Si Colombia quiere ir al mundial, debe dejar de depender de resultados ajenos y aprovechar las oportunidades como es esta. En este partido
juegue realmente, a qué es lo que juega Colombia, a qué es lo que aspira, y si quiere ir o no, además de en qué posición veo un partido enredado, que si Colombia no controla se complicará. Además creo que Colombia, si hace un buen partido, se puede llegar los 3 puntos y sobre todo si hace gol. Último partido y uno de los que al menos para mí es muy interesante, Chile versus Ecuador, partido muy reñido y que definirá el futuro de ambos. ¿Por qué digo esto? Porque ambos tienen fixture muy duros. Después de esto, si Chile gana, se mete en la pelea; si Ecuador gana, ya estaría en Qatar o al menos a nada de estarlo, pero por el historial entre las dos, en especial por el historial de las dos jugando en Chile, le daré la victoria a la roja, pues hoy por hoy creo que Chile ha subido mucho el nivel. Desde que lo daban por muerto ha ganado 3 partidos seguidos, y hoy por hoy creo que está mejor que Ecuador, que viene de hacer triunfo medio engañoso a Venezuela, ganando por la mínima pero siendo ahogado por la vino tinto en un partido donde si Venezuela no empató fue porque no quiso, porque votó las más claras. Como dijo, este será un partido muy reñido, pero me la juego que gana Chile. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado. Si fue así, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones de próximos vídeos, que ustedes pueden comentar ideas para hacerlos. No se les olvide seguirnos en nuestras cuentas de Reaper The Night en Facebook e Instagram, y estar al pendiente del canal. Pronto subiré más vídeos. Sin más que agregar, esto fue Reaper The Night.